Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Gracias al doctor Oscar Terán Terán por haber escogido el Inter-American Institute for Democracy para la presentación de su segundo libro. Muchas gracias a los amigos que han llegado desde Ecuador junto con el autor para asistir a este acto. Un saludo especial a la gente que nos escucha a través del sistema de transmisión en directo. Y gracias al doctor Neira por el prólogo que ha presentado aquí. Como ustedes conocen, el Inter-American Institute for Democracy es una entidad pluralista. Eso representa que nosotros discutimos acá sobre ideas, sobre propuestas, fundados en los principios y valores en los que sí se asienta nuestra institución, que son la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos fundamentales y el derecho que en consecuencia tenemos todos los individuos de actuar en sociedad teniendo como único límite el derecho de los demás. Ese es el fundamento en base al cual nosotros creemos se pueden desarrollar y se deben desarrollar las sociedades libres. Lo que el doctor Terán nos plantea con su libro Cambiar el clima de opinión, con el subtítulo Para salir de la jaula totalitaria, es en verdad un análisis de filosofía política. Porque cuando él dice que hay que hacer política a partir de las ideas, desde las ideas, en lugar de hacer política desde las personas, y presenta el concepto de clima de opinión como aquel ambiente que se forma en el momento en que concurren varias ideas en una determinada situación, lo que él está planteando es pensar la política a partir de conceptos, a partir de principios, que una suerte de crisis sucesivas que han formado la crisis de la democracia del siglo XXI, sobre todo en las Américas, ha presentado. El libro del doctor Terán, a mí me parece que es un libro filosófico de reflexión al ambiente de crisis que vive nuestra región. Una crisis en la cual el siglo XXI, estos 20 años que hemos recorrido en este siglo, en lo que va del siglo, presenta crisis de democracia, crisis de instituciones, crisis de libertad y también crisis de ideas. Porque el establecimiento de los sistemas dictatoriales de la mano de lo que se ha venido a llamar el socialismo del siglo XXI o lo que yo denomino las dictaduras del castrochavismo, ha planteado todas esas crisis generando sociedades que han sido puestas prácticamente en estado de indefensión real por procesos que a partir de acciones criminales han logrado consolidar la toma y la gestión absoluta del poder para hacer lo que hoy día vemos en Cuba, lo que vemos en Venezuela, lo que vemos en Nicaragua, lo que se presentaba en Bolivia y todavía subsiste, aunque ha salido el dictador en noviembre pasado, y lo que el Ecuador, el país del autor, ha vivido durante los 10 años de la gestión de Rafael Correa. Cuando yo leo y escucho al doctor Oscar Terán Terán hablar de que es importante hacer la política desde las ideas y no desde las personas, estoy viendo el reclamo de los ciudadanos al caudillismo, el reclamo de los ciudadanos a la perpetuación indefinida en el poder, el reclamo de los ciudadanos a la manipulación de las elecciones para fingir y simular democracia cuando en verdad lo que se está haciendo es una ficción. Estamos viendo la descripción de lo que se ha presentado en gran parte de América Latina en el siglo XXI como si fueran democracias cuando en verdad eran dictaduras simuladas, cuando en verdad se trataba de este castrochavismo, de este movimiento bolivariano, socialismo del siglo XXI, que se ha revestido con el rótulo ideológico, entre comillas, de socialismo.
Yo coincido con las reflexiones del doctor Terán, pero lo que rehúso hacer es otorgarle al crimen organizado condición ideológica. Yo no creo que la organización castrochavista liderada por Cuba, que nace de la asociación de Castro y Chávez y que después, a través de la ruptura institucional, a través de la amenaza, del fraude electoral, del soborno, de repetitivos crímenes, toman el poder, alteran las constituciones, modifican el ordenamiento legales de países como el Ecuador, permanecen indefinidamente en el poder, establecen sucesiones plagadas de fraude y de falsificaciones, tengan ideología. Tratar de decir que la Venezuela de hoy día con Maduro o la de hace poco con Chávez, o sostener que la Cuba de los Castro tiene un fundamento ideológico, es otorgar un valor que no tienen esas organizaciones criminales. Porque aunque estemos en desacuerdo con los fundamentos del socialismo, lo que allá se ve no es la práctica de un ideario político, sino un conjunto de acciones de carácter criminal que tienen un solo objetivo, que es detentar indefinidamente el poder. Pero en medio de esa concepción y en medio de los análisis que podemos tener, el aporte sumamente importante que nos hace el doctor Terán es la mención precisamente a la jaula totalitaria. Cuando él lleva esta reflexión de cambiar el clima de opinión para hacer política desde las ideas y no desde las personas, lo está haciendo en el marco de lo que él mismo articula con lo que es una jaula totalitaria, o sea, en el marco de países con instituciones destrozadas, de países que están regulados por un conjunto de leyes infames, que en vez de ser leyes que defienden los derechos fundamentales, son más bien leyes que violan los derechos humanos y que están destinadas a la opresión y no a la libertad, de países como el Ecuador, de países como Bolivia, donde han caído los dictadores, ha desaparecido el liderazgo visible de lo que son estos regímenes totalitarios, pero se mantiene su sistema. Si algo hemos observado desde fuera, al Ecuador ha sido un extraordinario proceso de transición a partir del gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero cuando uno habla con los ecuatorianos, resulta que esa impresión que se tiene de afuera es más entusiasta de lo que el propio pueblo ecuatoriano está sintiendo, porque conforme pasa el tiempo, la gente se da cuenta que no son demasiadas las cosas que han cambiado. Aunque hay libertad de prensa, aunque hay un sistema de justicia que es un poco más abierto, aunque no haya persecución política, aunque no tienen que sufrir las sabatinas y una serie de actos de ejercicio del poder absoluto que tenía el dictador Correa, no hay el sentimiento de que se ha retornado al Estado de Derecho todavía, porque no existe una adecuada división e independencia de poderes y porque además los actores en determinados momentos representan más de lo mismo. Es algo por el estilo lo que está pasando de manera mucho más rápida en Bolivia, donde sostenemos que ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura, porque se ha ido el dictador, pero no hay Estado de Derecho. A diferencia del Ecuador, Bolivia todavía es un país con presos políticos, con cientos de exiliados políticos, con un sistema de justicia y un sistema fiscal todavía opresivo, y yo creo que ahí radica el valor del planteamiento del doctor Terán, en lo que va a venir en Venezuela, en lo que va a venir en Nicaragua, en lo que va a venir en Cuba, que tienen que liberarse, para que estos procesos de transición y el rescate de la institucionalidad, de la democracia y de la libertad, se ha hecho a partir de las ideas y no de las personas. Porque lo que de repente está faltando en estos procesos de transición para regresar a la normalidad son más ideas y menos afán de tener, así sea temporalmente, el poder. Hacer planteamientos reales de lo que es el cambio frente a los largos años de irregularidad y de oprobio que han sufrido nuestros pueblos, y es ahí donde yo rescato el valor intrínseco y el valor objetivo del libro que nos ha traído el doctor Terán hoy día, que
para mí, les reitero, y con esto termino, es un libro de filosofía política sobre el que hay que seguir reflexionando y sobre el que hay que discutir. Muchas gracias y felicidades.